Hola, que Dios te bendiga. Podemos estar una vez más por la gracia y la misericordia de nuestro Señor con una nueva transmisión por esta página Jóvenes Cristianos para que juntos podamos estar aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Voy a esperar unos minutitos para que se sumen, para que juntos podamos estar aprendiendo nuevamente de la palabra de nuestro Señor. Y la verdad que ya estamos casi a fines del mes de febrero. Y qué rápido están transcurriendo estos días, qué rápido están pasando. Y estamos en los últimos tiempos y necesitamos hablar de la palabra de Dios. Necesitamos llevar palabra de aliento, de fortaleza espiritual a todas las personas de este mundo. Estoy contenta de poder estar una vez más por esta página, Jóvenes Cristianos. Y para los que no me conocen, mi nombre es Sabi Pereira y soy de Argentina, Tucumán. Y hoy vamos a estar viendo un poco en la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 1. Una de las epístolas que ha escrito el apóstol Pablo. Vamos a estar compartiendo algunas características de Dios, de Pablo, de cómo era este gran hombre. Lionel, que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Voy a ver. Y te invito ya que me acompañes a Gálatas capítulo 1, porque luego las transmisiones quedan grabadas y me picó un bicho en el brazo. Y vamos a estar juntos aprendiendo lo que el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? Aquí a nuestra vida, a nuestro corazón. Dice, vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 con la ayuda del Señor, porque en cada versículo hay muchas cosas para nuestro corazón. Salma, que Dios te bendiga. La página La Adoración, que Dios les bendiga grandemente en este día. Estamos en Gálatas capítulo 1 y dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te invito allí donde estás, que me acompañes. Vamos a hacer una corta oración para comenzar con la palabra del Señor. Amado Dios, amado Padre, gracias por este tiempo que nos permites una vez más estar aquí con tu palabra, con la Biblia, entendiendo, Señor, que ella tiene el poder para quebrantar los corazones más duros. Señor, algo que ningún hombre y ninguna mujer es capaz de hacer en el corazón del ser humano, tu palabra tiene el poder para hacerlo, quebrantarlo, humillarlos y traerlos a ti. Gracias, Dios, por tu santa palabra. Pedimos tu guía, tu dirección.
Que tú hables, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que podamos oír tu voz, tu guía y tu dirección en este tiempo. Usa este vil instrumento, solo barro en tus manos, incapaz de hacer absolutamente nada, sino que todo es porque tu fuerza está, Señor, conmigo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así vamos a estar juntos. Dice el versículo 1. Vamos a hacer como una meditación. Una meditación bíblica es que comenzamos a encontrar características de Dios y de los personajes y lo comenzamos a aplicar a nuestra vida y a nuestro corazón. Dice el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Ahora es interesante cómo Pablo, para que entremos un poquito en el contexto, ¿por qué Pablo tiene que venir a esta iglesia de una manera ruda a decir Pablo apóstol? Pablo apóstol. Porque la iglesia de Galacia estaba cuestionando, si tú estudias un poquito el contexto, la historia, los judíos, los fariseos, estaban cuestionando la autoridad que Dios le había dado a Pablo. Entonces Pablo tiene que venir de una manera dura y decir, Pablo apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, para que lo puedas anotar y lo puedas aprender, si es tu deseo en tu corazón, significan dos cosas. Puede significar enviado por Dios o puede significar que es un apóstol aquel que vivió en el tiempo del Señor Jesucristo. Es decir, que es apóstol aquel que caminó con Jesús en sus ministerios y también quien lo vio morir y resucitar de entre los muertos e incluso que lo vio ascender a los cielos. Entonces, ¿cuál fue el último apóstol de la historia? Fue Juan, el apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y ahora quizás te estás preguntando, ¿por qué hay tantos apóstoles? Son falsos apóstoles. Los apóstoles en ese tiempo tenían poder a través de Dios de hacer milagros también. Hoy en día, los falsos apóstoles no tienen poder para hacer milagros. Eso es como un paréntesis para que lo puedas aprender y podamos conocer un poquito más de la palabra del Señor. Pero Pablo tiene que presentarse de esta manera. Yo fui enviado por Dios. Yo vi a Jesús cómo caminaba. Yo lo vi morir en la cruz, cómo Él resucitó entre los muertos. Yo fui llamado y enviado por Dios. Y es interesante porque en otras epístolas, Pablo, por ejemplo, en Filipenses, él se presenta como siervo de Dios. En primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo se presenta solo por su nombre. Yo soy Pablo. En Tito se presenta como siervo, como esclavo de Cristo y también como apóstol. Pero en antesala, ¿cómo se presenta? Como siervo. Y en Filemón, en otra de las cartas hermosas del apóstol Pablo, se presenta como prisionero de Cristo. Entonces, Pablo viene acá y le dice a los Gálatas, yo soy apóstol, no de hombres, sino por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Y esto me deja una enseñanza. Primer punto, y anótalo allí. Dios pone a las personas en los ministerios. Dios es quien llama y pone. No se trata ni de descendencia, ni que si tu papá es pastor, tu hijo vas a seguir siendo pastor. No, Dios pone. Gloria a Dios si es así. Pero Dios pone. Hay iglesias que necesitas un título universitario para ocupar ministerios.
Un día todas esas personas van a tener que dar cuenta delante de Dios. Quizás haya allí un carpintero, un zapatero, un albañil que tiene el don, el llamado en esas iglesias y está sus dones inactivos porque no puede servir a Dios porque los que están liderando están poniendo a personas incorrectas. No tienen la guía ni la dirección de Dios. Es Dios quien llama y pone en los ministerios. Ahora esto no significa que Dios se te va a revelar por una visión y te va a decir, Abigail, estás llamada a servir en los ministerios. Y vas a usurpar el lugar del pastor en tu iglesia, no. Dios da la guía y la dirección a los pastores, el discernimiento para que ellos puedan levantarte en la obra de Dios. Esta es la manera en que Dios trabaja. Dios pone en los ministerios, no el hombre. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a los de Galacia. Dios me puso como apóstol. También vemos otra cosita en este versículo. Dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. ¿Cómo es Dios en este versículo? Dios es nuestro Padre. Segundo punto que encontramos aquí. Dios es tu Padre y es mi Padre. Y también dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesucristo. Tercer punto, y luego vamos a estar aplicando un poquito esto. Tercer punto, Jesucristo resucitó de los muertos. Y es extraordinario la riqueza que hay en la palabra y no tienes que desviarte hablando palabras, cualquier cosa, porque solo la palabra te está mostrando lo que ella te quiere enseñar hoy. Y hoy Dios nos quiere enseñar esto. Dios es quien llama y pone en los ministerios. Dios es nuestro Padre y Jesucristo resucitó de los muertos. Ahora el versículo 2 dice así: gracia y paz sean a vosotros, le dice a la iglesia de Galacia, de Dios el Padre, una vez más, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Algo que me llamó mucho la atención aquí en este versículo es la manera en la que Pablo, luego que él se presenta, se dirige. Él le dice, gracia sean dadas a vosotros. Charis, es decir, algo divino en el griego. Y me gusta esta manera, esta amabilidad en la que Pablo, luego de presentarse, sí, primero con rudeza quizás para poner su autoridad, pero luego con amabilidad, escribe su cordialidad, me gusta, diciendo gracia y paz, charis y shalom sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Abba y del Señor Jesucristo. Y vamos a aplicar un poquito esto que hemos estado aprendiendo. Primero hemos visto que Dios es quien pone en los ministerios, que Dios es quien te llama a servirle. Dios pone un deseo aquí en tu corazón para que tú le sirvas, para que tú estés en ministerios en tu iglesia local. Y yo reflexionaba, primero, si doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por cada ministerio al cual Él me ha llamado, en el cual Él me ha puesto en mi iglesia local, sea cual sea el ministerio, donde yo le estoy sirviendo a Él. En esta semana tuve un corazón lleno de gratitud, porque no estamos sirviendo a cualquier persona, no estamos sirviendo a un jefe o no estamos sirviendo a un político, estamos sirviendo a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del universo, al que creó los cielos con su poder, el que sostiene la tierra en el universo, las galaxias con sus manos. A Él, tú y yo, si tienes ministerios,
A Él estamos sirviendo. Y créeme que Dios no es deudor de nada. Aunque quizás ahora no veas recompensa por lo que haces para Él, en un futuro, en la eternidad, Dios recompensará cada cosa que hayas hecho para Él. Si lo has hecho con el corazón correcto y con la intención correcta, como para el Señor, dice, y no para agradar a los hombres. Va a haber recompensas. Eso está en 1 Corintios, capítulo 15, luego léela. Habrán piedras preciosas de recompensas. Te invito a que me acompañes, lo vamos a leer. 1 Corintios, creo que era capítulo 15. No, más adelante. Capítulo 3, perdón. Dice así. La obra, es decir, el trabajo de cada uno, es decir, tu trabajo para el Señor y mi trabajo para el Señor, se hará manifiesto. Y manifiesto significa en el original, se hará visible. Lo verás, por fin lo vas a contemplar y lo vas a palpar. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. El versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, estas serán las recompensas: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Hay 3 tipos de obra que cuando pasan por el fuego se queman, desaparecen. ¿Que son cuáles? La madera, el heno y la hojarasca. Depende de cómo estés trabajando. Tus obras pueden ser heno, pueden ser madera o pueden ser hojarascas, que un día en la eternidad se hará manifiesto cuando pases por el fuego, si son piedras preciosas que permanecen o son de este material que se quema. Aunque vas a ser salvo, dice la Biblia, tu salvación no la vas a perder, pero las obras las vas a perder. Lo que hayas hecho para el Señor, lo que no hayas hecho también para Él. Y así volvemos. Y hoy quiero animarte. Si quizás no estás sirviendo a Dios, si Dios te llama a servirle en lo que sea, en limpiar el local de la iglesia, en limpiar los baños de la iglesia, si Dios te está llamando a estar en un coro, si Dios te está llamando como hombre a pastorear, a predicar el evangelio, a presidir en las reuniones, a trabajar con la escuela dominical en colaboración, sabes, tú te acercas a la obra de Dios y faltan manos que trabajen, faltan manos que se esfuercen y tengan ese deseo de trabajar para Él. Faltan obreros en la mies, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Segundo punto, dice que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Vamos a aplicar un poquito esto. Un padre, ¿qué requiere de sus hijos? Lo más importante, obediencia. Un padre, cuando sus hijos están en desobediencia, lo disciplinan. Dios es nuestro Padre. Si eres hijo de Dios y eres hija de Dios, Dios es tu Padre. Y Él requiere de ti obediencia. Él requiere que lo ames, que lo atesores en tu corazón, que lo tengas presente como Padre en tu vida, como un Padre terrenal. Pero Él es tu Padre celestial. Él te engendró de lo alto. Él te dio el nuevo nacimiento espiritual.
Hoy, ¿cómo fuiste como hija? ¿Fuiste obediente? ¿Qué es lo que Dios quiere en que le obedezcamos? Lo principal, la comunión con Él, en buscarle en la palabra, en orarle, en el estar en su presencia. Dios quiere que como hijos anhelemos esa presencia con Él, con nuestro Padre. Hoy te acercaste a buscar de la presencia de tu Padre. ¿Te imaginas esto? Un padre con sus brazos abiertos, esperando a que su hija venga y estén juntos en su presencia. Dios cada día nos espera así, como un padre con los brazos abiertos, para que vengamos a Él, nos arrojemos a Él, le busquemos y le amemos. Hoy nos detuvimos un instante y agradecimos a Dios porque Él es nuestro Padre. Quizás no tienes Padre terrenal, pero tienes un Padre celestial. Tienes un Padre lleno de amor, de misericordia, de bondad, de gracia. Tienes un Padre que quiere ofrecerte todas las bendiciones espirituales. Hoy le agradecimos porque nos hizo sus hijas y sus hijos. Y es interesante porque esto se va profundizando. ¿Qué significa que Dios sea tu Padre para ti? ¿Y qué significa para mí que Dios sea mi Padre? Es algo muy profundo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Tengamos agradecimiento. Nuestro Padre nunca nos desampara. Nuestro Padre Dios nunca nos deja solas. Nuestro Padre siempre está extendiendo su mano de amor y de misericordia, socorriéndonos, ayudándonos y bendiciéndonos sobre todas las cosas. Y el último punto que hemos sacado del versículo 1 para ir terminando. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó con poder y con gloria de entre los muertos. Él venció la muerte, Él venció el pecado y Él venció a nuestro enemigo, Satanás. Él tiene toda la victoria y está sentado al lado del trono de Dios, reinando con justicia y con poder. Dice la palabra que Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Y quizás si has pasado muchas cosas injustas en esta tierra, tranquilo y tranquila. Un día Dios, Jesucristo, te va a hacer justicia por todo lo que hemos vivido aquí. Jesucristo murió y resucitó para que nuestros pecados sean perdonados. Hoy estamos llenas de justicia delante de Dios. Hoy ya no hay pecados que nos aparten de Él o que nos hagan perder la salvación. No, Jesucristo nos dio la vida eterna y nos selló con el Espíritu Santo para que podamos gozarnos de nuestra salvación. Es un gozo que cada día tenemos que recordar. Cada día al levantarnos, Jesucristo vive y reina. Y Él me dio la vida eterna. Él me dio la vida eterna. Quizás, para terminar, quiero hacer un llamado. Quizás no tienes a Jesús en tu corazón, en tu vida. Quizás nunca te han hablado que Jesucristo murió y resucitó por tus pecados. Que hace 2000 años atrás Él sufrió todos los escarnios que alguien podía sufrir. Él era justo, no había engaño en su boca, no había pecado en su vida. Y Él aún así bajó del cielo, habitó en la tierra, se hizo hombre, vivió en tiempo y espacio. Él siendo un Dios eterno, vivió 33 años aquí en esta tierra donde tú y yo caminamos
solo con un propósito, para que un día tú y yo no vivamos eternamente en el infierno, en la condenación, sino que tú y yo nos gocemos eternamente con Él en el cielo para siempre. Jesucristo fue ese Cordero, sin pecado alguno, sin mancha alguna, siendo Dios, habitó entre nosotros, viles pecadores, para que podamos disfrutar a su lado la vida eterna para siempre. ¿Estás dispuesto a dejar tu manera pecaminosa de vivir, a entregar tu vida a Jesucristo, consagrar tu vida a Él y que Él pueda darte la vida eterna? Deseo y anhelo que esta meditación de la palabra sea de ánimo, de fortaleza, de corrección para tu vida. No olvides que Jesús y Dios es quien te ha llamado, que Él es nuestro Padre y siempre está atento para que cuando nosotros deseamos acercarnos a Él. Y Jesucristo murió y resucitó por todos los pecados de toda la humanidad. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima transmisión, si Dios así lo permite, conforme a su misericordia.